Somos como Alamea que flotan en la marea. Buenas tardes, bienvenidos a La Minuta. Un viernes más, estamos nuevamente aquí, el día, la hora indicada. Vamos a comentar sobre los discursos de los presidentes en la 78ª edición de la reunión de la Organización Nacional de la, ¿cómo es? De la ONU. Vale, punto, fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan en nuestro podcast en Bélgica, en Alemania, en Argentina hemos llegado. Pues un saludo a todos los que nos escuchan allá, desde España, también en El Salvador. El saludo. Nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio. Vamos a dar la bienvenida. Hemos traído de nuevo a nuestro compañero desde España, Ramón Zamorano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Pues no, pues aquí muy bien, volviendo después de un periodo de vacaciones y nada, pues aquí a destruir cosas porque hoy no voy a aportar nada yo. Genial, genial, eso está bien, hombre. Es la idea, vamos a destrozar aquí en una perspectiva, ¿no? Gracias, Ramón, por estar, por hacer el esfuerzo. También desde Italia, al otro lado, tenemos a nuestro compañero, colaborador, director, productor, escritor, comentarista, analista, Jandres. Bienvenido, Jandres, ¿cómo estamos? Un saludo hasta Italia. No se te escucha, tienes el micrófono apagado. Así, ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, estás presente. Perdón, perdón. Es que para no estar interrumpiendo lo había apagado precisamente. ¿Qué tal, compañeros? Es un gusto estar con ustedes, compañeros de esta plataforma, compañeros de pensamiento, de polémica, en las buenas y en las malas. Aquí estamos, un gusto verte de nuevo, Ramón. Excelente, pues tu presencia aquí es importante porque tu rol es precisamente contradecir todo lo que se dice. Porque si no se contradice, entonces no hay sentido. Voy a contradecir lo que acabas de decir. Está bien, Pues la vamos a pasar muy sabroso en esta directa que ya se está trabajando para el podcast y en todas las plataformas conocidas y por conocer. De eso se encarga Eric Presa. Le entramos a esta cosa de los discursos más extrovertidos, extroversos, excéntricos, como sea, de la ONU. Oh, qué Organización de las Naciones Unidas, no lo terminé de decir, por eso lo digo ahora mismo nuevamente. Qué es la ONU? Es que, ¿para qué sirve la ONU? Eh, vamos a Ya comenzar por iniciar. ahí, creo yo, porque es que vamos a... No, metámonos mejor, no nos No, metamos no, ahí, porque de está todas bien, no, formas... está bien. Yo les hago un pequeño resumen, así Venga, que venga, si quieres. Ramón, vamos La a... Dale, ONU, dale. Dispare, dispare. la ONU viene a ser una organización de naciones nacidas en el 1948, ¿no? Como sucesora de lo que fue en su momento
la Sociedad de Naciones, que intentaba pues enfrentar los problemas de las naciones, aunque bueno, obviamente se tergiversó a intereses, pero fue como la sucesora de lo mismo, ¿no? Y nació en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente con el objetivo de apaciguar las aguas en el mundo y evitar que hubiese nuevos conflictos de la misma magnitud, ¿no? Entonces, Bien, eso, Excelente. excelente, Un excelente. excelente Sí, resumen, un excelente. No tengo nada que decir en que contra de eso objetar, porque ahí está, en nada la que declaración. destrozar. Nada que objetar, nada que Bueno, objetar, nada ya, que destrozar. ese era el objetivo, ¿no? Con el que nace, ¿no? Sí. Ahora bien, En teoría, ¿verdad? se ha logrado, no se ha logrado. ¿Cómo perciben ustedes la participación, obviamente, de todas las naciones en general en la ONU? yo plantearía una idea, que es que la política internacional, a ver, más que nada, al final las normas son de los vencedores. La ONU fue una organización que nació a la sombra exactamente de los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. No digo a la sombra en un sentido despectivo, sino simplemente porque fueron los que ganaron y bueno, ellos fueron los principales valedores de hecho fue Estados Unidos el principal valedor directamente de la creación de la ONU. Pero a lo que voy con esto, sin más, es que en ese momento la ONU cumplió un papel que era mantener la hegemonía establecida en ese momento, ¿vale? Es cierto que probablemente, o sea, todo lo que vemos en la Guerra Fría, todo este tipo de cosas, el hecho de la existencia de la ONU era también, pues era una plataforma en la cual los países directamente que habían ganado esa hegemonía negociaban. ¿Qué pasa? Que la representación de poder que se supone que había en aquella época respecto a la que hay ahora, las cosas, el equilibrio de poderes que existe en el mundo ha cambiado demasiado. Entonces, quizás hoy por hoy la estructura de la ONU en la cual existen 5 países que son los que tienen poder de veto, Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, unos por ser los que salen victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, China porque que entró en la ONU, si no me equivoco, bueno, se convirtió en En uno el de los países. 71, creo. Eso es que sí, me suena que entre los 60 y 70, que se convierte en un país con poder de veto, era por la potencia demográfica, al final era el país más grande del mundo en cuanto a demografía, ¿no? Entonces, eso, No sé. la hegemonía que representaba y la perspectiva que representaba en su momento la ONU y que funcionó durante mucho tiempo, pero hemos llegado a un punto en el que quizás, no lo sé, al menos se podría plantear si al tener un cambio tan paulatino, pero que hemos llegado a un mundo en el cual las potencias que ganaron esa Segunda Guerra Mundial, que tenían esa capacidad de mover, pues ya no estamos en el mismo punto, pues bueno, la ONU a veces da la impresión de que no tiene ese rol tan importante. La ONU no ha sido capaz en los últimos años de parar grandes eventos que han ocurrido, la guerra de Libia, por no hablar de Ucrania, cosas de estas ya ni siquiera, porque los países cuando quieren lo hacen y ya. Entonces, bueno, pues y si nos vamos un poco más atrás, los años 90, los años 80, también hay ejemplos de este tipo de cosas. O sea, incluso Vietnam, creo que la ONU se opuso, pero... Bueno, O sea, claro, no tiene una cuestión como de poder intervenir. Al final es cuestión diplomática, ¿no? Lo que se tendría que resolver. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis porque tengo acá, el día de ayer, por ejemplo, el día 21, pues celebró el Día Internacional de la Paz. Hay que mencionarlo porque todo esto está relacionado, ¿no? Lo ¿qué que día, fue perdón? el día de ayer, 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, también el Día Mundial, mejor dicho, del Alzheimer, ¿no? Entre la paz y el Alzheimer estamos un poco relacionados porque paz no hay y lo que pasa en la guerra se nos olvida. Y entre otras cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy es 22 de septiembre, Día Internacional o Día Mundial, mejor dicho, sin coche. También Mm. que está relacionado al tema, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en los
todos los presidentes han mencionado sobre la Agenda 2030, ¿no? Que está implícita lo que es el cambio de la energía de carbón por energía renovable. Y pues el Día Mundial sin coche pues, puede ser, puede cambiar el mundo de alguna u otra manera. Y bueno, eso, a ver, me parece uno más que sería el Día sin reconocer. Ah, Día Mundial del Rinoceronte, pues a fuerza del rinoceronte. No lo sé. Los ¿Cómo? días mundiales, una pregunta, porque no lo sé, en plan, los días mundiales los determina la ONU, en plan, es la ONU quien dice que hoy es el Día Mundial de tal cosa, ¿o no? La No lo asociación sé, la asociación de rinocerontes llegó a un acuerdo para, no, la verdad es que no son lo días creo. que deberían, deberían de ser llevados por la Organización Nacional de las Naciones Unidas para eso, ¿no? Porque que tengan una equidad a nivel internacional, porque también hay días nacionales o días locales, ¿no? Que esto ya lo gestionan los gobiernos a través de, bueno, en los países a través de sus gobiernos. Pero vamos a entrar ya en detalle, yo creo que estamos dándole un poquito, me entré en paréntesis porque quería mencionar esto, que es lo que estaba hablando Ramón, ¿no? Sobre la guerra. Entonces, entramos en algún detalle de algún discurso de algún presidente, hablamos ya directamente, vamos a desarmar la flor. No tengo ni idea. Ya sabemos para qué estás tú, Ramón, no te preocupes, que ahora ahora Henry Ah, el rol que tiene, el sí. rol que tiene. Ahora, yo voy a decir algunos datos y Ramón tiene que salir con el machete en mano. Ah, Porque él tiene que, ahí está porque el digamos que, machetito, ahí está, ahí lo tiene listo. el Porque machetito. Ramón tiene como la misión histórica de construir un nuevo orden. Y para hacer un nuevo orden tiene que primero crear un desorden, El caos. el Vale, caos. eso último me ha gustado, pero yo estoy yo no No tengo que digo nada, construirlo. no digo nada, bien. Pues me puse a verlo. Lo que pasa es que, chicos, en el tren de vida que tenemos de trabajar para subsistir y llevar el pan a la mesa, pues nos toca ser multifacéticos. Después del trabajo, también interesarnos de la política local, de la política internacional, de la geopolítica, y luego intentar pensar con nuestra propia cabeza. Nosotros, los comunes mortales, pues lo de la clase baja se nos hace el doble de complicado. No obstante eso, intenté hacer la tarea y me puse a hacer algunas Ahí anotaciones. está, me parece Las hice tan súper. rápidas que las hice tan rápidas que después ya no entendí lo que escribí. Sin embargo, Se mezclaban con nosotros, ¿no? unos Pasa. jeroglíficos, salieron unos jeroglíficos egipcianos que bueno, pero a grosso modo, todos estos señores así que fueron a dar los discursos como todos los años en la ONU, pues hablaron principalmente de como 4 o 5 temas. Todos gastaron minutos hablando de las inundaciones y terremotos y desastres naturales, se rasgaron las vestiduras, hablaron de paz, de justicia, de los combustibles fósiles. Y Biden habló de una cosa que antes de la IRCA le dije a Eric, y era de la reforma de la arquitectura financiera internacional. Bueno, yo tengo algunos datos de Lula, de Biden, Netanyahu, de Israel. Hizo un discurso bastante interesante, tanto para ponerlo así. Dijo de que la paz está cerca porque la estrategia de Israel es hacer paz, hacer acuerdos comerciales con todos los países árabes y aislar Palestina, de tal suerte que Palestina la única opción que puede tener es rendirse. Y solamente rendiéndose habrá paz. Es que, Ese fue el discurso Andrés, te voy a de él. hacer una Solo pausa. para poner. Voy a hacer una estupidez ahora mismo. Es que la estrategia de Israel es paz, ¿no? Paz en las manitas, paz en la colita, paz en la cabecita y para adentro, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? Se lo Sos quiere tremendo, hartar sos por poco. tremendo. Sos tremendo, Eric. Mejor leamos lo que dice nuestro Bueno, querido colega, compañero Daniel Vázquez desde Estados Unidos, que no quiso estar ahora con nosotros porque se fue a ver una película de terror.
Y dice, Este, faltó Irene Montero. O sea, parece de que él admira bastante es seguido. a esta política española. Parece que a él ajá, le da bastante seguimiento. Faltó Tampoco, Irene Montero en la tampoco. ONU. ¿Cómo, Ramón? Vaya ¿Qué? usted a saber. Pedro Sánchez cuando va, Pues ni idea, no. Ah, Yo creo que no, eh, todavía no he ido, eso mm, sí. honestamente no me quedó tiempo. Habló Pedro Sánchez en la ONU esta vez. No, o sí, ha estado ya. O sí o No, no, creo que no no. sé. Meloni Quizás sí, son los ¿no? personajes que, quizás son de los, sí, Giorgia Meloni de Italia sí, quizás Pedro Sánchez porque ya está desteñido, bueno, ya va para afuera. Está trabajando Y también en su nuestro puesto. querido Denis Damenis también dice que la ONU es una máquina de engaño, la máquina de engaño más grande de la posmodernidad. Jesús de Nazaret les diría, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Miren, bien profético ha venido ahora nuestro querido Daniel. Miren lo que está diciendo. Es que fíjate, Ramón, de que estos señores de la ONU se propusieron la Agenda 2030. Yo hice un post por ahí que a algunos no les gustó. Pero se habían dicho que para el año 2030 se tenían que reducir la pobreza, un montón de cosas, cambio climático. Se pusieron un montón de objetivos. Según las estadísticas, la ONU se aproxima tímidamente al 15% para cumplir eso, pero que para el 2024, el próximo año, nos vamos a enfrentar a nivel global, estoy hablando de 575 millones de personas en pobreza, 600 millones de personas que no tienen que comer día a día, 84 niñas y niños que no irán a la escuela, Millones. 606 millones, estamos hablando de millones de personas que no tienen acceso a la luz eléctrica en la actualidad y no tendrán acceso en el 2024. Ahora, la ONU, nuestro querido Ramón hizo una descripción al pelo, precisa, puntual y me gustó. Pero lo que pasa es que después estuve viendo de que existe, vaya, iniciemos del más pequeño al más grande, existe el G7, existe el G20. Espérenme que aquí se me activó un sonido que no tendría que activarse. El G20. Existe el G77 más China, que involucran a más de 130 países. Y existe la ONU, que envuelve a 193 países, me parece. No, esta es la estructura más grande. Algunos dicen que lo que de verdad está haciendo un poco caminar la agenda es el G20, que es como la masa más condensada. Y a todo esto, pues se unen siempre las polémicas de los dos bloques de Occidente contra los BRIC o los grupos que surgen políticamente. Vaya, conclusión concluida. Hay 5 países, bien dijo Ramón, puntualísimo. Bravo, Ramón, un like. Que el Consejo de Seguridad lo conforman gobiernos de 5 países, gobiernos por turno, que son Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, espérate, Estados Unidos, uno, China, Francia, Inglaterra, me falta uno, Ramón. Inglaterra, Francia, China, Rusia y Estados Rusia, Unidos. me faltaba Rusia, no sé por qué. No, no lo hice a propósito. Me faltaba Rusia, que No te tienen preocupes. derecho a veto. Pero en Aversión esta, por lo eslavo ahora. ya, me sacaron de la jerga ese lava. Pero solamente de estos 5, es decir, hay muchos temas, no camina la ONU, es infuncional. Es una máquina burocrática totalmente infuncional. Sin embargo, todos los presidentes van a dar ahí todos sus discursos, aunque no exista nadie sentado frente a ellos, pero ellos van a dar sus discursos. Sin funcional, nació precisamente después de la Segunda Guerra, los vencedores, ¿no? Por eso no está Alemania, ni Italia, ni Japón. Los vencedores se repartieron el mundo y crearon esta organización para llevar la paz y la tranquilidad en el planeta. Pero ¿ha funcionado o no ha funcionado, querido Eric? Eh, no.
Sí, de una sola vez. ¿Para qué nos vamos a mentiras? O sea, eh, se buscó en un principio, sí, bien es cierto, ese objetivo, ¿no? O esa visión que es muy válida, muy buena, creería yo que fue una gran idea. Pero claro, obviamente existen intereses políticos, intereses económicos, intereses militares, intereses que sea, de todo tipo, ¿no? Ahora, ponete a pensar tú, cuesta poner de acuerdo a organizaciones, cuesta poner de acuerdo por ejemplo, cuando vas a hacer acuerdos, traer todas las partes, ¿no? Involucradas para que tengan que sean parte de, ¿no? Todos te van a pedir una cuota al final, ¿no? Ya sea de poder, ya sea económica, o sea, es bien complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí donde ha fallado la ONU es en eso, en que no prevaleció quizás la fuerza con la que se debería de haber actuado, ¿no? Dejarlo simplemente en sí, es una organización que aquí, eso sí, es una organización con influencia para poder ejercer poder. Entonces, el caso de la dominación del sistema de Estados Unidos ha hecho mucho énfasis en la postura, ¿no? O sea, que el papá, Estados Unidos, si se están portando mal en un país, viene y venga, ¿para dónde va? Compórtese, bla, llega y ya está, ¿no? Es el papá, ¿no? Hasta entonces, hasta hace unos pocos años ya eso ha ido cambiando, ¿no? Porque se ha visto que el papá está maltratando a los hijos de todo aspecto, ¿no? No les da de comer, les pega, no les da agua, etcétera, por decir algo, ¿no? Entonces, entonces, ¿quién iba a fiscalizar eso? No hay nadie, porque como el papá es el papá y es el dominante, ¿no? O digámoslo así, el ente dominante, el ente regidor sobre todo. O sea, para mantener el poder o estabilizar el poder, ellos iban a tener esa parte. Entonces, a ver, es que eso ya lo sabemos, lo entendemos todo. Pero aquí quiero hacer la pregunta y me gustaría que incluso también Daniel, si está ahí, que nos comente Aquí está para bien que, activo. para que nos diga, Daniel, cómo, si has escuchado algún tipo de estos, que han llegado los presidentes en los discursos, ¿no? A poder hablar, ¿no? ¿Qué sentido tiene ir a una organización donde si vas a hablar al aire? Por ejemplo, te hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue, ¿no? A principio, hace 2 años, que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se hizo una selfie y yo creo que fue, Mm. imagínate tú, fue quizás la cuestión más viral que se hizo, una simple foto, un selfie, se hizo más viral que algún discurso político. Imagínate tú, hasta que le dio la vuelta al ¿Dónde mundo. hemos llegado? Entonces, Mira, aquí tenemos que mirar una parte, a que ver, es el lenguaje. ujú, O sea, aparte de lo que queramos entender como ideal de lo que es la ONU cumple un papel, como cualquiera de los otros grupos, como acercamiento entre entidades. Porque al final, a, a todo el mundo, al final, quiere, al que tenga un interés en otro, a quien no pueda alcanzar, quiere ir a la ONU porque puede tener el contacto con esa persona al que de pronto puede tener el contacto. Entonces, hay que entender que hay dos capas. La que ves tú como señor que se come un discurso que es un discurso diplomático, puede tener... Mira, yo últimamente estoy escuchando un planteamiento que me parece bastante guay, que es que en relaciones internacionales el 90% de las cosas que se dicen es verdad. Porque es cierto que el sistema diplomático se basa muchas veces en minucias, en detalle, en el hecho de lo sincero que eres cuando tienes que serlo. Y esos son los momentos en los que tienes que serlo, porque mi opinión de ti, cuando yo no tengo una diplomacia muy integrada con la tuya, mi opinión de ti es lo que yo veo. Yo no tengo por qué tener un servicio secreto que tenga que estar en tu país sabiendo lo que tú haces, ¿no? Yo, primeramente, cuando vaya a hablar con tu país, si quiero algo contigo, yo lo que sé es lo que tú has dicho, lo que tú has hecho. Entonces, es verdad que las cosas, si se dicen,
tienden a ser verdaderas. Al menos, a veces la política, ya sabéis que es como hablar aire. No digo nada, digo mucho, pero no digo nada. Y las pocas cosas que digo son las que van a ser ciertas, ¿no? Eso es a lo que me refiero, porque es verdad que la mayor parte de lo que dicen no es nada. Pero a lo que me refiero es a que, aparte de esa cara que vemos de políticos mostrando al mundo sus intenciones bien logradas, que puedan ser más o menos plausibles, tienes otra capa que son esos políticos interactuando entre ellos, y que esa parte sí que es bien importante. Entonces, en ese aspecto, la ONU cumple su función. Que las influencias dentro de la ONU estén atascadas, porque es una organización que lleva 60 años, y como decía yo antes, el mundo ha cambiado, entonces ya los sistemas de influencia, las dependencias con las que se genera la ONU ahora mismo quizás ya no sean tan fuertes, no sean quizás tan válidas, no lo sé. Pero eso, vale, en ese aspecto sí, pero es verdad que la ONU probablemente le cueste mucho desaparecer como entidad o sea sustituida por otra cosa que cumpla la misma función, el acercamiento entre países, en un lugar mínimamente neutro. Que eso es bueno, en realidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Ramón. Pero, o sea, volver a hacer lo mismo, no sé, o sea, es porque en los discursos se habla de la democracia que se ve afectada por los mismos intereses, que al final, o sea, si no cambiamos una cosa, no va a cambiar la otra, aunque sea un nuevo. O sea, por ejemplo, si los BRICS vienen y ordenan a su manera una organización internacional de Naciones Unidas, por decir algo, ¿no? Va a ser lo mismo, o Sí, sea, pero la nos cuestión tiramos es por lo que mismo. siempre tiene que existir, porque si no, no hay conexión. Porque a pesar de que podamos plantearnos que la historia o la realidad es una paz entre guerras o una guerra entre paces, ¿no? ¿Vale? Siempre va a llegar un punto en el cual vamos a discutir los que estábamos reunidos porque la vida ha cambiado. Nuestro país ha cambiado, la demografía ha cambiado y tiene otros intereses y ahí no puedo estar enfocándome en lo que me enfocaba hace 50 años. Y por Sí, tanto ya yo que me he unido a vosotros porque os aportaba esto, luego ya no os lo aporto y entonces ya no estamos en las mismas condiciones. Aunque esas cosas vayan cambiando, siempre va a aparecer otro grupo en el que la gente quiera, los países como entidades quieran de pronto, y obviamente sus diplomáticos así, quieran decir, bueno, pues ¿a quién me acerco? Y quiero es tener un abanico lo suficientemente grande como para no verme quizás atascado. Entonces eso me refiero con que la ONU cumple un papel quizás ya no tan hegemónico como antes, pero que sí que sigue cumpliendo un papel en este aspecto, ¿no? Yo creo que en el aspecto sobre todo diplomático, de hecho, no sé si a Putin, por ejemplo, le han negado la posibilidad de ir a la ONU, pero eso es Bueno, un tiene una detalle. orden de arresto. Claro, o sea, igual no se la han negado directamente, pero que el Tribunal de la Haya te quiera apresar y que tú vayas a la ONU igual es una cosa como, bueno, Y igual imagínense, complicado. y Rusia es parte No, no, del no Comité sé, de Seguridad. igual lo han hecho Es una lo han hecho contra el contradicción. mismísimo Putin, pero no lo han hecho, yo qué sé, contra Lavrov. Entonces ha enviado a Lavrov y Lavrov es quien ha hecho de representación de los intereses de Rusia. Ajá. Que no lo sé, Mm, que no tengo ni idea en eso, pero que más como papel a eso me refiero, Eric. Que, Es que Sí, no, fíjense, chicos, que yo a aquí ver, que es veo. bastante razonable el hecho de eso. Es que es significativo también, o sea, de que a nivel internacional pueda haber un orden, ¿no? Que diga, o sea, los países estamos encaminados hacia ese objetivo, por ejemplo. Por ejemplo, o al menos que el encaminamiento sea, mira, lo mínimo que no queremos es peleas. sí, por ejemplo, esta es la Agenda 2030, ¿no? Que se está imponiendo, o sea, pero eso es de las cosas que se terminan imponiendo, ¿no? Aquí Daniel no está de acuerdo, creo yo, en la Agenda 2030, que lo diga, porque creo que está activo, está comentando. Entonces, son esas cosas, ¿no? Pero que totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón, pero yo voy más, Dice Daniel. ¿cómo? Vaya, ¿Qué dice Daniel? A ver, ya es que no, ya él, me puse. aquí lo tengo. Lo que pasa es de que se tenían que hacer grandes, los países se comprometieron a hacer inversiones sobre intentar revertir el cambio climático. Y Ujú. España, dice él, de que prometió millones de euros para el cambio climático, mientras los españoles viven en una crisis Profunda. cojonuda. Ahora, ¿qué sucede? A mi forma de ver, la ONU representa un status quo, un establishment, algo que funciona, representa un orden después de una Segunda Guerra Mundial, que funcionó muy bien, como dijo Ramón, hasta cierto punto,
hasta que el mundo comenzó a cambiar en todas sus direcciones y ese famoso multilateralismo que dicen, pues Multipolarismo. multilateralismo y todo lo que significa en ismo está cambiando. Pues está cambiando drásticamente. Ahora, ¿cuál es el papel que ha jugado la ONU en África con los cascos azules para detener las guerras? Pero, ¿qué pasó en el 2011 en Libia, cuando Estados Unidos y Francia decidieron romper ese orden de cosas que había en Libia? Solo para poner un ejemplo, y aquí quiero ser bastante polémico. Miren, Silvio Berlusconi de aquí de Italia que murió, eh, hizo un pacto con Gaddafi eh, para detener los flujos migratorios así masivos, ¿no? Lamentablemente, toda esta gente que viene subsahariana de África pasan 2 años para llegar a Libia y viven el infierno. Todos los círculos dantescos de Dante, todos los círculos dantescos Bueno, lo el viven infierno. ellos. Lo viven ellos. El infierno en carne propia para llegar ahí. Gaddafi los tenía enjaulados y no lo dejaba salir solo pequeñas válvulas. Cuando Estados Unidos y Francia dijeron, bueno, ¿saben qué? Queremos los recursos naturales de Libia y no nos vale Hay más madre lo que diga Lo que todo el te mundo. decía, Y en 2011 invadieron. ¿Dónde estuvo la ONU? pero que no, Ahora que Libia es un, vamos a es ver, un caos total. Entonces es una hipocresía yo no lo vería encarnada. como Una, hipocresía, mira, porque me parece naif pensar que no es así. Es decir, al final, el límite de tus acciones es la fuerza. ¿La ONU cuándo ha tenido fuerza? nunca. Nunca, porque los cascos azules son los cascos azules. O sea, tampoco, ¿qué vas a hacer? Si Estados Unidos se le mete entre ceja y ceja a hacer algo, que lo ha hecho varias veces, ¿tú qué vas a hacer? mm, Nada, no puedes ejercer nada. Voy a denunciar a Estados Unidos, mi principal valedor. No puedes. Entonces, a lo que voy es a que la ONU es una excusa. O sea, es un grupo de amigos que cuando todos van a la par, pues se aunean y todos estamos juntos y somos amigos y cuando los demás nos discuten, pues como todos estamos juntos, te vamos a escupir a la cara a todos, ¿vale? Porque somos amigos y pues va. Pero cuando vale. a mí me da la gana hacer lo que no es la ONU, si me veo con la fuerza, lo voy a hacer igual, O sea porque que me veo con la coincide fuerza que de es, hacerlo. es, es una, es una hipocresía sincera. Totalmente. O sea, Yo que, que es cabronería viva y ya pura. Es una nueva terminología que estoy no, inventando. Hipocresía sincera. Es es decir, que una, son es una, es una, cínicos una sabiendo que realidad son mentirosa. cínicos. No, lo que pasa es Sí, una que, realidad mentirosa. a ver, Porque bien. luego podemos ver cosas. No han podido parar eso, pero por ejemplo, a ver, no soy un experto, ni mucho menos, ni sé lo suficiente del conflicto serbio-bosnio. Pero wow, la que había allí montada y la ONU con los bombardeos de Kosovo y tal, pues bueno, pararon un poquitito las cosas. Entonces, a ver, que hay cosas, Entonces, alguna buena hemos tenido, ¿no? existen dos medidas, 2 pesos y 2 medidas. Aquí, bueno, de César Quintanilla Arias, gracias por escribirnos, dice, considero que el pueblo todavía cree que existe la ONU. Los vértices saben de qué se trata. Y Daniel dice de que sobre los cambios climáticos, quien tiene que pagar la factura es Estados Unidos y China capitalista, porque son los que más contaminan en el planeta Tierra. Pero vaya, entonces, ¿quién regula a los que regulan? Pues que si la ONU Es la regula, ¿quién pregunta. regula a los que regulan? ¿Nadie? Nadie, es que es lo que decía, o sea, Nadie. es lo que te decía, o sea, a papá, ¿quién lo fiscaliza? No hay nadie. El que Vamos, más fuerte es quien fiscaliza a todos los demás ahora mismo. Ellos y así, firman documentos y no los cumplen. y es por eso Y mismo que hablamos de esto, ¿cómo es que se llama? Del imperialismo yanqui, ¿no? De que se posicionó y está fijo ahí en el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque hace dominación sobre los demás de manera diplomática, de manera económica, de manera incluso violenta. lo bonito, quizás en la actualidad, y no lo sé, pero al menos sí que veo una cosa que ha traído el globalismo que me parece positiva. Es que a veces hay países que aunque no sean
fuertes, intrínsecamente fuertes en un sentido clásico, ¿no? En el sentido militar o cosas estas. Los demás, en el sistema de necesidades que tenemos ahora mismo, porque como ahora cada producto está hecho por 7 países, a veces hay tal necesidad de un país que es muy difícil amedrentarlo de una forma dura, ¿no? Que si quieres, a nivel diplomático hablo, a buenas formas. No, no digo a mala leche, probablemente sí, y si no tienes una bomba atómica, pues no puedes decir ni pío, probablemente. Pero sí que es verdad que, no sé, en ese aspecto... Por ejemplo, la guerra económica con China y Estados Unidos, o sea, sacan por ejemplo, han sacado uno Huawei, los chinos, y claro, todas ¿cómo se llama? Las coacciones que ha hecho Estados Unidos contra ese, nos han prohibido ahora mismo en Estados Unidos. Primero lo tienen que analizar para ver qué es lo qué galladas le sacan, más que todo por los chips, o sea, qué es lo que dices tú, o sea, que al final vamos, cómo es procesada? Imagínate, la empresa china que hace este móvil, o este teléfono, ha utilizado muchos componentes fuera de China, ¿no? Pero incluso hay un empresario estadounidense que trabaja con esa empresa. Pero que está ligada en Europa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que China ya va a sacar sus propios chips. Entonces, se lleva, o sea, se va a llevar todo el negocio China con porque ellos no lo pueden hacer. A ver, Carlos Bucio Borja. Voy a hacer un paréntesis porque tenemos en YouTube una pregunta. Esa pregunta de quién regula, a los que regulan se parece a la pregunta, bueno, y si yo existo y vengo de mamá y mamá, ¿quién creó la primera mamá y el primer papá? Pregunta Carlos Bucho. Así que Los teólogos dijeran que Adán y Eva. por ahí vamos, por ahí vamos. Los seguidores de Darwin dijeran de que fue mono. primero, El mono. fue primero el huevo, porque el primero fue la química. Sí, ahora está intentando entrar Walter, perdona que está todo ahora mismo. Walter, Sí. dispositivos no conectados. A ver, ahora sí, lo vamos a agregar. Ahí está, Walter, ¿cómo estamos? Ah, Bienvenido perfecto. nuevamente, Walter. Hola, saludos cordiales, ¿cómo están? Gusto saludarles. Ahí, discúlpenme el retraso, pero estaba Nada. en otras actividades. Gracias por estar. ¿Qué tal, Pues Walter? nada, Walter, solo tienes Está- que pagar la cena de todos nosotros. estamos, Aquí estamos, mando comen- el cheque. estamos comentando ahí bueno, Los valga la redundancia, discursos, al los menos los comentarios. discursos más relevantes en la ONU. Todavía no hemos Ok. entrado O, a o- o fuego. los temas, vea. Estábamos hablando quizás un poco de política internacional casi más. Un poco sí, porque ya están saliendo algunas preguntas también ahí. Dicen de que a Petro no, lo dejaron un poco solo. ¿Ustedes qué dicen? El público, vea, Ajá, allí sí. en la ONU. Sí Sí. salen los chambres, vea, salen los chambres siempre en Lo que Twitter ahí. pasa es que se le acusa a él, no tanto que esté solo, porque como realmente es un congreso, ¿va? Entonces en los congresos, quien nunca asistió a un congreso deberá comprender de que hay momentos en los cuales hay diversas ponencias. Y en ese momento aprovechan muchos países para tener relaciones de amistad, cooperación, se van a lobbies, se van a reunir con otra gente. Y ahora, uno siempre pasa y lo que siempre se destaca, quiénes son los presidentes más vistos, ¿va? Hoy con la virtualidad inclusive es más fácil para la gente no estar sentado ahí escuchando. Muchos dicen van a otras salas y escuchando, ¿va? Yo me acuerdo que antes, también hay que decir qué relevancia tiene en el mundo actual el discurso de Naciones Unidas de los líderes. Antes, hace un par de años, los líderes mundiales marcaban una tendencia con sus discursos. Y eso era, todos esperaban, por ejemplo, el discurso del presidente de Estados Unidos, el discurso, bueno, en América Latina cuando Chávez llegaba, toda la gente esperaba el discurso de Chávez, el discurso de Fidel, ¿verdad? Es decir, y así los líderes que se han ido posicionando en el mundo cuando llegaba el Che Guevara, ¿verdad? Fue como llegó en un momento determinado, bueno, cuando llegó Yasser Arafat a su discurso ya en los 60, ha habido siempre una tendencia a que es el momento con el cual se suma una agenda, o se plantea un tema de la agenda. Bueno, hoy a Erdogan, de los más fuertes en Turquía, lo están acusando del tema de haber dicho que era un insulto para la gente que estuviera la bandera LGTB por todos lados, ¿verdad? Que era insultante y era un atentado contra la familia que estaba haciendo, porque si respetan a los que no piensan así.
Sí, entonces, Sí, sí, es el Erdogan marcaje y de Irán. ajá, lo que dicen eso. Entonces, sin duda, el escenario de Naciones Unidas, lejos de cualquier cosa, sigue siendo el concierto de las posturas que mundialmente conocemos. Independientemente de esas El posturas concierto. o esa realidad haya cambiado mucho en la geopolítica mundial. De hecho, muchos han cuestionado el papel de las Naciones Unidas. Hoy se cuestiona más que nunca, quizás por el tema que la gente dice, ¿qué pasa, qué está haciendo Naciones Unidas en el mundo? Y uno dice, bueno, no ha parado las guerras, no ha parado el hambre, no ha parado los grandes problemas globales, simple y sencillamente ha recogido el dinero que le da cada país para crear una diplomacia de alta alcurnia, de altos niveles económicos, pero sin degradar los problemas. De hecho, una de las discusiones que tuvo hace un par de meses Elon Musk con el presidente, con el secretario junto de la FAO, que él decía que si los millonarios del mundo tocaran una pequeña parte de su riqueza, se acabaría el hambre en el mundo. Elon Musk le retó a que le escribieran un par de tweets, cuáles eran los mecanismos para cambiar el tema del hambre en el mundo y que él está dispuesto a donarlo si lo explicaba sin regalarle un 5 a quienes lo están comiendo el dinero que ya se da. Entonces, son cosas de que se abaten. Entonces, el tema de Naciones Unidas, el tema de la geopolítica mundial y, por supuesto, las relaciones internacionales en el mundo, se ven, es como el mundial o la Champions de la diplomacia, Naciones Unidas. Así que bueno, estamos listos para conversar. Sí. Has entrado con todo, No, no, menos mal que llegaste porque ya pusiste orden en todo este panel. Carlos Bucio ha comentado nuevamente, estamos en vivo en YouTube. Dice, exacto, entonces la respuesta respecto a los reguladores consiste y se deriva de los hechos históricos que nos anteceden. Dice. El capitalismo real que nos gobierna política, ideológica y ontológicamente, pienso en Mark Fisher y cómo nosotros conformamos y configuramos nuestra historia. Gracias, Carlos, Mira, por tus bien comentarios. inteligente este muchacho. Bravo, muy bien. Bravo, Entonces, dijeron aquí en Italia, aquí ya ¿verdad? Walter no vino a poner orden, como dice Handres, pero a ver, entremos de lleno, quizás Vino a poner analizar orden. algún tipo de discurso. Me llamó mucho la atención, por decirlo así, vamos a hablar quizás en aspectos generales de los discursos, Mm, Boric. ¿Por qué? Porque, mm, no sé, o sea, si habló sobre los derechos humanos, sí. obviamente también creería yo que lleva candidaturas para llevar la parte de los derechos humanos en las Naciones Unidas, al igual que Cuba, que han presentado ya su propuesta. Hablaba sobre eso, de incluso se reunió después con Zelensky. A mí me pareció, o sea, no sé, bien, por un lado, pero que no lo esperaba. O sea, fue para mí una cuestión un poco inesperada, por decir algo, ¿no? Pero el discurso de Boric habló sobre la historia, ¿no? Sobre la democracia, sobre cómo se tienen que implementar esas, cómo conectar, ¿no? Cómo sincronizar. Incluso la oposición está trabajando en algunos aspectos, dijo, para llevar a cabo las cuestiones de búsqueda de personas desaparecidas, todas esas cosas. Entonces, se enfocó más en eso. Habló también sobre la Agenda 2030, sobre el cambio climático. Yo creo que la mayoría de los discursos se han ido bajo esa línea, ¿no? Que hablamos sobre la Agenda 2030, ¿no? El cambio climático, las cuestiones de las energías renovables. Creo que han reforzado esa situación y hacían referencia Boric, también Petro, sobre las guerras, ¿no? Las guerras en Ucrania, por el caso, también lo de Palestina, tocaron si se acababa una guerra. Entonces, incluso Petro hacía el llamado, ¿no? Para hacer unos diálogos de manera genérica para poder realizar la paz. Pero imagínate tú, o sea, volviendo a Boric, me llamó mucho la atención eso, o sea, ver que puede haber algún consenso, ¿no? A través de la parte diplomática que hablamos antes con Ramón, que era de, vamos, diplomáticamente aquí nos podemos tomar una foto, decir si podemos llegar a un entendimiento, pero claro, a la hora del diálogo, y es lo que exponía al principio yo, o sea, ya vienen los intereses económicos, intereses políticos, de quién tiene más, ¿no? E iba a prevalecer al Mm. más fuerte. Entonces, esto para comenzar, ¿no, Andrés? Tú que te has anotado Es que, ahí. es que, es que, Ujú. vaya, fíjate, yo he notado una cosa, por ejemplo, vi el discurso del presidente Nayib Bukele de El Salvador
y vi por ejemplo, el de Kazajistán, vi el del presidente de Guatemala, el de presidente de Afganistán, solo para darme una idea qué piensan estos líderes de sus países, ¿verdad? Porque la cabeza tenemos que abrirla, no tenemos que meternos en una concha de huevo y solo lo que sucede en nuestro país es la única verdad absoluta y todos los demás están equivocados. A lo mejor todos estamos equivocados, pero yo hacía esta ironía de Petro, amigos y amigas que nos están viendo, nos están escuchando en el podcast, porque dijo algunas cosas bastante sensatas. Y Walter vino a aclararme una situación. Es verdad, a lo mejor están en ese momento negociando y están escuchando hoy a través de los teléfonos inteligentes, le dan seguimiento a los discursos o los escuchan después, ¿verdad? Pero como ustedes saben, la prensa chambrosa siempre anda tomando fotografías indiscretas. Pero Petro también dijo que las vacunas contra el COVID, por ejemplo, fueron un gran comercio y que solamente le llevó ganancia pues, a la farmacéutica, que los imperios no sirven para salvar la vida. Dijo que habría que hacer 2 conferencias de paz. Vaya, amigos, Walter, Ramón, Eric y la gente que nos está escuchando en podcast, que nos está viendo también en las redes tradicionales. Me gustó esto que dijo Petro, porque digo, la ONU no tiene que ser hipócrita. Entonces hagamos 2 conferencias de paz. Una conferencia de paz sobre Palestina y una conferencia de paz sobre Ucrania. ¿Qué les parece? Pues un silencio sepulcral, porque son cosas que no se tienen que decir, porque la voz oficial es apoyar Ucrania y Palestina. Es otro tema. De un lado. Ese es otro tema. Lula, por ejemplo, para pasar a otro ángulo, lo que pasa es que hubieron 2 tipos de presidentes. Los presidentes que hablaron solo de su país, como El Salvador. El presidente salvadoreño habló solo de El Salvador, Solo El Salvador. ¿verdad? Y solo El Salvador, no habló de los problemas globales. Y otros presidentes hablaron de su país y de los problemas globales. Son 2 dimensiones de cómo ir a dar los discursos a la ONU. ¿Para qué público estás hablando? Aquí le estoy robando la inteligencia a Walter. ¿Para qué público estás hablando en la ONU? ¿Para qué público? ¿A quién le estás hablando en la ONU? ¿Quién le dice? ¿Verdad? ¿A quién está hablando? Fíjate que sí, habló. Entonces, solo para pasar la pelota, me gustó que Lula dijo de que se habla de la ONU sobre las armas nucleares. Sin embargo, en estos años se invirtieron 83 mil millones de dólares sobre la actualización y construcción de armas atómicas. Ahí me quedo. Sí, habló, y voy a seguir, creo que habló sobre la vacuna también, la vacuna sobre el COVID, de la pandemia, que se suponía que, ¿quién dijo que las vacunas iban a ser privadas? Me voy a quedar ahí porque voy a otro comentario que nos ha puesto Carlos Bucio. Carlos Bucio está muy activo, gracias Carlos. Dice que ni en 500 años, si continúa existiendo las Naciones Unidas, terminarán las guerras hasta que el comunismo exista realmente. Carlos Bucio, te vamos a hacer la invitación para que participes con nosotros Tienes en que la venir minuta. aquí. Tienes que estar Mira, tienes que venir, tienes que estar, buenos Y la comentarios. respuesta solo tiene que ser sí. Mira, ha puesto otro, dice, las vacunas salvaron a la humanidad a partir de un esfuerzo corporativo capitalista porque el capital hegemónico salvará al capital variable o los trabajadores, pero fueron necesarias. Ya, pero lo que pasa es que en la guerra se necesitó mucho más dinero que en la pandemia. Pero si para la guerra sí hay, para las guerras hay dinero. Si las vacunas estaban bien o las estaban probando, porque ese es otro tema, y que si funcionaron o no, pues vamos, pero que hizo falta obviamente para poder llenar el planeta y tener al menos algo con lo que detener la pandemia. Vuelvo con lo de Petro, porque también habló sobre la cuestión de las drogas, ¿no? Sobre que Estados Unidos, dice, o sea, el Yupi, habló sobre el Yupi de las drogas que nunca lo llevan, a él no lo toca, ¿no? El Yupi que está allá en Las Vegas, pero sí tocan a otros, por ejemplo, a los sembradores ahí en Colombia, ¿no? Que pueden tener su espacio para sembrar alguna planta, ¿no? Pero imagínate tú, o sea, dice él, negaron
este tipo de drogas, pasando desde los hippies, todo tipo de drogas que venían saliendo, ¿no? Desde la marihuana, la cocaína, el LSD, hasta ahora mismo que se ven afectados con más de, no sé si habló de 20 millones de afectados a través del se me olvida el nombre de esta última droga. Fentanilo. ¿Cómo? Anfetamina. No, No, Fentanilo. es, anfetanilo, ¿eh? ¿Anfetanilo o no, anfetanilo? fentanilo, Fentanilo. fentanilo. Fentanilo, ¿Ok? vale, fentanilo. Yo es que no sé de eso. Yo es que, bueno, pero que lo dice. Bueno, y Entonces, están saliendo bastantes vídeos bien tristes de eso. eso, o sea, que la realidad que está ahora mismo y no tocan. Entonces, ¿hay algún poder oculto por allí con respecto a las drogas? Es otro tema. Es una de las cosas que habló. Vamos otra vez, dice Carlos Bucio, todas las guerras y todas las vacunas necesitan plata. Ahí está. Entonces, Y vaya, antes de darle la palabra esto a Ramón y a Walter, aquí Daniel Vázquez, que se salió de la sala de cine de la película de terror que estaba viendo para estar comentando con nosotros, dice, el comunismo no puede existir. Léanse bien los documentos de Marx. Bueno, pero mejor pasemos la pelota porque si no... hazme un favor, Handred, mándame el enlace del en vivo de Facebook, ¿vale? Depende si depositas 10 euros en mi cuenta. Ahí está, pues ahí está, espérate, en Patreon lo vamos a mandar. Entonces, imagínate tú, o sea, todo, En criptomoneda. o en criptomoneda. Pero en lo que, en general, yo creería que la mayoría de los ponentes, de todos los presidentes, se hablan de quiénes estuvo pendiente, quiénes no, a quiénes abuchean. Me parece lo que dice Walter, nadie, o que nunca está un tipo de evento de esa magnitud, no tiene tampoco idea, ¿no? Por ejemplo, Ramón, Bueno, que vamos a ver. está. Una batería externa porque se me está Vamos, quedando sin batería. tranquilo. Entonces, por ejemplo, a Petro le abuchearon completamente. Y a Nayib Bukele estaban tres pelones, como dicen algunos ahí. Lo que decía Jandres Ya también. vas Lo que, lo que con la decía Jandres, sátira. que solo llegan, obviamente, en los países de tercer mundo, quién le va a hacer caso? Y más, el fondo Pero Walter del dice de que discurso. podrían estarlo escuchando con los teléfonos en otras salas dentro de la ONU. Sí, pero claro, o sea, no es tan relevante cuando estás allí, porque cuando está Biden están todos, porque están los países de Europa, están la mayoría, o sea, Eso hay que ver, realmente hay líderes, como creo ya dijo Andrés, que su impacto es mundial. ¿Sí? Lo que hay que ver los horarios, porque ustedes saben que hay horarios prime para cualquier cosa. Si los horarios en los que van los presidentes son los horarios, por ejemplo, el horario ese de la tarde, yo creo que los de la tarde son los más vacíos, porque es cuando se hacen almuerzos, se hacen lobbies, y seguramente los horarios de la tarde, ya 6, 7, 8 de la noche, son los horarios donde ponen, pues sí, ponen a la gente estelares, pero recordemos que el mundo es una geopolítica de relaciones internacionales, y como usted dice, hay presidentes que hablaron de sus países, de sus problemas, su situación, ¿verdad? Y hay otros que se metieron a tocar los temas internacionales de impacto mundial. Seguro, a los que les toca hacer eso y saben en la franja que van, tienen que preparar el discurso para eso. Ahora, en Petro se criticaba que él se tira el faje de hablar de las relaciones internacionales, del tema, de los temas y el público no era el público esperado, y le había montado unos aplausos supuestamente. Pero independientemente de estuviera lleno o no lleno lo de Petro, no hay cabe duda que en América Latina, en términos de geopolítica, los países más relevantes son los países que tienen obviamente grandes intereses corporativos económicos. Y hay que inventarnos otra cosa. Claro. Como Brasil, México. Otro que está hablando del contracomunismo, es decir, el mundo se divide entre los poderosos y los que no tenemos nada. Ahora, los poderosos marcan los intereses corporativos. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas no empezó a hablar, el primer discurso que hecho fue acusar a las grandes corporaciones de estar bloqueando los objetivos de desarrollo sostenible. Pues. Dijo Antonio Guterres, dijo que el problema más grande son las grandes corporaciones que siguen bloqueando los intereses de la mayor parte de la humanidad. Y yo creo que cada vez que
que se pone el discurso de Naciones Unidas o la Asamblea de Naciones Unidas. Yo no me acuerdo Cantinflas el discurso que echó en su película, su excelencia. Sí, el mejor Bueno, que he muy escuchado. bueno. Voy a aprovechar Sí, la sí. pausa, Walter. Yo votaré por él. Yo dijera a Walter de que bajaras Andrés. un poco la cámara porque se te Andrés, corta un poco la imagen. tengo comentarios Ahí. de Carlos. Gracias, Carlos, que estás allí con todo. Mira, dice, Y aquí le también al de responde César Daniel. Quintanilla. Ojo, dice, jajaja. Bueno, no es una expresión, ¿no? de risa, ¿no? ¿En qué documentos dice Marx que el comunismo no puede existir? Lo deja. Luego dice una pregunta a los presentadores y los moderadores. Sabemos que la Luna y Marte ya empiezan a ser exploradas y colonizadas por corporaciones, Estados Unidos, China, India, Rusia, Estados Unidos, CEU. Ajá, vamos a ver, pues no termina la pregunta, entendería yo. De momento eso, pero Daniel, Carlos, te ha preguntado en qué documentos dice Marx que el comunismo no puede existir. Este debate está interesante, lo vamos a traer aquí a la minuta. Dice, ¿enviarán las Naciones Unidas expediciones a explorar y colonizar la Luna? Bueno, eso ya podemos hablarle el tema sobre la expansión del No solo ser la humano. Luna, hay un asteroide que vale millones en temas de diamantes. Y va a una misión estos días por allá. Ese asteroide vale 3 veces lo que vale toda la fortuna de la Tierra. Imagínate lo que va a Bueno, poder ser. antes de darle el paso, no, Daniel está atento a las reacciones de este muchacho en YouTube, pero De también Carlos César Bucio. Quintanilla, Carlos, César Quintanilla dice antes de darles el paso, porque me voy a investigar una cosa que ha puesto aquí Daniel. Dice César, cualquier forma de gobierno implementada en su máximo esplendor falla. China cuando le conviene es comunista y cuando no es capitalista. Ahí también ya está poniendo el dedo sobre la... Walter y Ramón, para ustedes, ¿China es comunista o capitalista? Ya, díganlo de una vez. Yo diría que China es China. O sea, me refiero, ¿un capitalismo en qué aspecto? Porque capitalismo se utiliza como palabra genérica para todo y podríamos decir que no todo capitalismo es igual. Y volvemos a lo de siempre. Es un país en el que la propiedad privada la vulnera el Estado en pos de intereses del Estado. Esto en un capitalismo se hace en periodos que se suponen de crisis. Porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo tenía que producir armas, o sea, al igual que a otros países les ocurre. Bueno, quizás no todo el mundo, pero a lo que voy es a esto, ¿no? Entonces, no sé. Yo diría simplemente que China es China y que han implementado el modelo que trajo Mao Zedong y lo han implementado a su modo. Y el comunismo o el socialismo cubano y el socialismo juche no se parecen. Entonces, no sé, es China comunista, quizás es que no sé lo suficiente. En un principio, a mí al menos diría que, aunque tiene una expansión hacia el exterior de mercado, utilizando las herramientas que proporciona el capitalismo. Tengo una respuesta de Bucio, dice, China es capitalismo de Estado. Esto igual lo responde bien claramente, ¿eh? Bueno, mira. Espérame, antes de darle la palabra a Walter, aquí Daniel le responde a este Carlos se llama, ¿verdad? Carlos Bucio, sí, Borja. China es capitalismo le dice de Estado. él dice que hay que ir a leer Grundis, dice él, que en la enciclopedia dice que son elementos fundamentales de la crítica de la economía política. Son una recopilación de anotaciones de Carlos Marx completadas del 1857 a 1858. En esos documentos dice Daniel que se encuentra la respuesta. Pero ahora vamos a Walter. Es que, Walter, la verdad que parece broma, pero mucha gente estamos siempre en la encrucijada. ¿China es comunista o no es comunista? Ya Ramón dio su punto de vista, válido su punto de vista, pero nos gustaría que también vos nos ayudara, porque es siempre volvemos a la pregunta, pues. Y este es el momento de que nos ayude. Déjame terminar antes de pasar con Walter. Dale, pues. Porque Carlos dice,
China es capitalismo de Estado como Lenin lo concibió en 1921-1922. Dice, Lenin hizo esa aseveración sobre el tipo de régimen revolucionario en el contexto de la NEP, el nuevo modelo económico, después de la guerra civil. Los Grudrice. Eso. A ver, Walter. Venga, Walter, Vamos, Walter. Bueno, ataca. mira, primero, como que decía, le voy a robar el concepto a alguien, aclarando el concepto. Vamos. Aclara. Hay que aclarar los conceptos realmente. ¿Qué es el comunismo y qué es el capitalismo? ¿Qué es? Ahora, va a ser dependiendo de quién lo esté leyendo. Fíjate que, en primer lugar, el concepto tanto de comunismo, capitalismo, obedecen a la teoría económica de Carlos Marx, en primera instancia. Ahora, Carlos Marx, cuando asume su teoría sobre la sociedad, después, bueno, están citando a Lenin. Lenin plantea un libro él que se llama Las tres fuentes, tres partes elementales de la teoría de Marx, las tres fuentes y tres fuentes de Marx. Entre ese libro hay uno muy bueno, él dice de que la fuente del pensamiento económico de Marx es la economía clásica inglesa, Adam Smith, David Ricardo. Ahora, Marx lo que hace y combina esa visión de la economía con la visión de la historia de Hegel, de Jorge Guillermo Federico Hegel, cuando escribe aquel libro que se llama La historia del derecho. Marx divide las etapas de la historia con base a un concepto que se llama modo de producción. ¿Y qué es el modo de producción? El modo de producción es la base económica de toda sociedad y se compone de dos grandes elementos: medios de producción y relaciones de producción. ¿Qué son los medios de producción? Primer medio de producción son todas las fuerzas productivas. Y en estas fuerzas productivas que están los objetos del trabajo, la herramienta del trabajo, la condición del trabajo, etcétera, etcétera. Y las fuerzas productivas, o la fuerza de trabajo en este caso, es la energía ocupada para producir. Marx decía que el objeto principal del trabajo es la tierra, y de ahí se derivan muchas cosas. Estaban saliendo del feudalismo. Ahora, pero estos medios de producción y estas fuerzas productivas de fuerza del trabajo, se establece el tipo de relación sobre el modo de producción a partir de las relaciones sobre los medios de producción. Cuando el medio de producción tiene un carácter privado, son de explotación. Y cuando tienen un carácter colectivo, son de cooperación. El comunismo primitivo, que es el primer modo de producción, la comunidad primitiva, los medios de producción están al servicio de la comunidad. Entonces se llamaba el famoso, la comunidad primitiva. Pero un día alguien separó y dividió el trabajo socialmente. Agricultores y ganaderos. Y nace algo que se llama propiedad privada. Cuando nace la propiedad privada, hay alguien que va a tener más que otro. Entonces aparece el primer modo de producción, que es el esclavismo. De ahí, bueno, secuencia de feudalismo, pero ¿por qué hablamos de capitalismo entonces? ¿Qué es el capitalismo en términos marxistas? El capitalismo supera al feudalismo porque la propiedad era, hasta cierto punto, la propiedad feudal sobre los medios de producción. Usted tenía su parcela de tierra, pero en el capitalismo, esa parcela ya no es suya, es del capitalista y usted trabaja con él bajo un concepto que se llama salario. ¿Y quién es el dueño de los medios de producción? El capitalista. Ahora eso ha cambiado y ahí se empieza a estudiar. Entonces, ¿cuál es la tesis de Marx? Marx decía que para que la sociedad encontrar la paz, la tranquilidad y la cooperación, había que terminar con el capitalismo y crear relaciones de producción hacia el comunismo, porque en el comunismo desaparecen los enemigos de la humanidad: propiedad privada, clases sociales y el terror de todos, el Estado. Es casi una especie de anarquismo con algunas variaciones, porque acordemos que está en esa época. A partir de ese rompimiento, y voy a cerrar ya porque no es una clase de marxismo en este momento, quiere decir que los sistemas productivos y la relación de producción conforme eso. Ahora, más adelante los seguidores de Marx que retoman la obra de él dicen, miren, no todos los países van a ser así, porque Marx dice que hay una ley elemental. Marx también es un pensador de su tiempo y está asociado a los problemas de su tiempo. Y en su tiempo, las visiones de la ciencia estaban asociadas al pensamiento eminentemente
de Newton en cuanto a las leyes. Y la ley principal del desarrollo era que la contradicción entre las fuerzas productivas y las redes de producción iba a dar como resultado la transformación del modo de producir. Ahora, ese cambio, si la ley operaba exactamente sine qua non, como él decía, Lenin se equivocó. ¿Por qué? Porque ¿cuál iba a ser el primer país que iba a terminar siendo comunista en este caso? Lo más desarrollado, ¿verdad? Hablo yo y me voy a saltar el socialismo para no meterme en otra clase. Sí, no, pero... El primer país que tuvo que haberse transformado hacia el socialismo después del comunismo era Inglaterra. Pero no, sí. Es un país atrasado feudal que se llama Rusia y que está atrasadísimo. Pero hay un liderazgo que es Lenin, que es el que lo impulsa y todo lo demás. Ahora, cuando hablamos de China, hablamos de otro concepto que se llaman formaciones económicas sociales, que quiere decir que cada lugar y cada territorio estructura su modelo. Muy afable, muy buenamente el amigo nos dice un capitalismo del Estado. ¿Pero quién es el Estado? Es el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino, que son cerca de 20 millones de chinos que tienen en sus bancos más dinero que un montón de países. Mientras 1.000 millones de seres humanos trabajan para que esa maquila funcione. Esa es la desigualdad. Es un capitalismo del Partido Comunista Chino. Entonces, esa etiqueta de... Acordate lo que decía Mao Zedong. El peor enemigo de la revolución es el burgués que se lleva adentro. Y eso creo que China... Se engordó. Bien, pues, muchas gracias, muchas gracias. Aquí, antes de darte brevemente, Eric, pues muchas gracias, la verdad, Walter. Aquí Daniel, en esto estoy de acuerdo también con Daniel. Daniel dice que no hay que confundir socialismo y comunismo. Eso estoy totalmente de acuerdo con él, ¿verdad? De Carlos, ¿tienes algo de Daniel? No, bueno, te das 10 de nota. O sea que sos un excelente profesor, Walter. Gracias. No es por gusto, no es por gusto. Mira, dice Carlos, nos quedamos en lo que dice sobre Marx, ¿no? Dice que elaboró la evolución del capitalismo. Si ustedes estudian, verán que el capitalismo de Marx analiza es muy similar al que vivimos. Dice. El desarrollo y avance del capitalismo financiero acelerado ascenso al capitalismo automatizador, que será la cuarta revolución industrial. Les aconsejo, dice, esto está interesante, que vean las series gringas de Star Trek, dice, o Star Trek, en particular Star Trek en la siguiente generación. Dice que es la última serie, me parece, podemos ver un esbozo imaginario de cómo sería el comunismo futuro no primitivo. Interesante. Dice, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un debate sobre si Rusia estaba preparada para una revolución socialista orientada al capitalismo. Marx se involucró. Marx observó que en la Rusia rural había esbozos socialistas en la forma de comunas. Hasta ahí nos ha quedado Carlos, que nos sigue poniendo ahí. Gracias, Carlos. Me pienso de que no sé en qué flujo horario está él, porque tiene la mente bastante fresca. Nosotros ya estamos a la 1 de la madrugada aquí en esta parte de Europa. Walter está como a las 3 de la tarde, quizás. Que estoy en el infierno ahorita, a las 4 de la tarde. A 2000, Señor. 2000%, bien. Señor bendito. Voy a hacer la pausa para agradecer a todas las personas que escuchan el podcast a través de Amazon Music, Spotify, en eBooks, en Google Podcast. También nos pueden encontrar en las redes sociales, ya sea en Twitter, como el Emporio Digital, también en Facebook, en YouTube. Nos pueden buscar como el Emporio Digital. El programa se llama La Minuta, donde discutimos cada viernes a esta misma hora. Más o menos una hora aproximadamente tenemos de estar hablando sobre diferentes temas. La minuta original, porque han querido imitarnos. Dice que ya lleva 4 regias, dice Carlos. Es cerveza, ¿no? Esa es la clave. Todo, pero no se vale, ¿no? Porque no estamos todos en igualdad de condiciones. Nos llevas ventaja, ¿no? No estamos en igualdad de condiciones. Excelente. Entonces, el agradecimiento a todas las personas. No, es que todo esto es bien sabroso. En Bélgica, en España, en Argentina, estamos en el sur. Gracias a todos que nos escuchan en Bolivia, obviamente en Italia, en España, en Estados Unidos y en El Salvador. Gracias. Continuamos. Pues muy bien, no, lo que pasa es de que uno se pica con estos argumentos y como son bien enriquecedores, ¿verdad? No, y falta que
¿El de las 4 Hay- hay- cervezas? ¿O qué? no, ¿A hombre, qué te refieres? Sí, no, a eso me refería. Hay un punto que es bien importante que lo plantea el estimado amigo, la diferencia entre Sí. socialismo y comunismo, que no hay que Bueno, descuidarla, porque buen fíjate tema, que buen es una tema. idea muy importante. Marx supera en su visión y estas tres fuentes y partes integrantes del marxismo, una obra que hace Lenin, la parte del socialismo, él toca a la fuente de la visión del socialismo. Acuérdate que quienes empezaron a hablar de este tema fueron los socialistas utópicos franceses, Proudhon, Saint-Simon, entre otros, que empiezan a hablar de la necesidad que el mundo no puede ser como estaba siendo planteado en siglo XVIII, XIX, con todo lo escabellado que era ya el desarrollo del capitalismo, la urbanización y los grandes problemas que estaban dando. Ahora, los utópicos, problemas utópicos, ellos creían que la buena voluntad de los capitalistas iba a un día a decir, miren señores, la verdad que esta humanidad está hecha leña, ¿va? Y nosotros lo que queremos es ayudarles, construyamos un camino de paz, la filantropía. Marx dice, no, es utópico. La única manera de conquistar y vencer el capitalismo es la lucha de clases. De hecho, por eso se le encarga el manifiesto del Partido Comunista en 1848, para que explique el método de lucha. Y la tesis de él, fundamental, es que la historia estaba acompañada de esa lucha, la cual se hace con la violencia. Y el ejercicio de la violencia se constituye en el factor dinamizador a partir de los intereses de las clases, que son dominadas en determinado modo de producción. Ahora, la transición al socialismo obedece a la primera etapa, es el comunismo. ¿Y esa transición cuál es? Primero, derrotar al poder burgués. Okay. Arrebatar al Estado, someterlo a las clases y empezar el proceso de descomposición del capitalismo y construir el comunismo. Que sería la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. Por eso yo les digo a varios por aquí en estos países, ustedes deben ver de dónde viene el ratón para saber de dónde está la manera. Son malos, güey, son malos. Son malos. Por eso hay que ver cómo me guía el gato, por donde ha dado la manada. En ese sentido las cosas, someter al poder burgués, que son los dueños del Estado y los medios de producción, era el paso en el socialismo. Ahora, por eso, la dictadura del proletariado es el factor que determina eso. ¿Por qué? Porque la dictadura del proletariado significa la estabilidad en el poder y la derrota de la democracia burguesa, que está basada en la alternabilidad del ejercicio del poder entre las mismas clases. Imagínate cómo son las cosas. Ponete a pensar cómo son las cosas. Es decir, y esto dicho de que, según el manifiesto, los obreros tienen que tomarse el poder. Bueno, pero los proletarios. Hay una cosa, Walter, que el sistema capitalista chino ha sacado a más pobres, obviamente por el índice elevado de personas que habitan China, más de 500 millones de la pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque China... y eso que estamos hablando de un rango de 1970, también en Estados Unidos. 1970 hasta el 2023, en poco tiempo, ha logrado escalar, o sea, ha logrado sacar de la pobreza a muchas personas. Pero en Estados Unidos al revés. Ahora mismo, va para abajo. Estados Unidos la cantidad de pobres que... Porque Estados Unidos tiene un grave problema. Estados Unidos tiene un problema grave. Porque la grande... Pero, ¿sabes cuánto? Te vuelvo a explicar así. El PBI de Estados Unidos es el más grande del mundo. Hasta el día de ahora todavía China no lo ha superado. Pero el PBI de Estados Unidos se distribuye en el mundo. En cambio, el PBI de China se distribuye en China. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones gringas que se encargaron de dominar el mundo, sus capitales están en todo el mundo, pero no están en Estados Unidos. Entonces, el estadounidense promedio se quedó sin empleo. Se queda sin empleo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo allá por los años 90, cuando era un cipote, cuando mi tío de Estados Unidos me trajo aquellos primeros... Hace poco, aquellos zapatos, los famosos Air Jordan, que eran fenomenales, el Air Jordan, y decía Made in USA. Con el tiempo, todo lo que me iba trayendo decía Made in USA, Made in Bangladesh, Made in USA aquí, Made in Taiwán, y se fue cambiando. Hoy todo es Made in China. ¿Qué significa eso? Que toda esa inversión se fue a los Estados Unidos. Las fábricas cerraron y la clase trabajadora norteamericana fue la que más sufrió los embates de la globalización. Por eso los opositores más férreos de la globalización no están en el mundo, están en Estados Unidos.
porque ahí es donde más les afectó. Lo que vos estás diciendo ya en términos empíricos, es eso. Sí. Totalmente, ya lo dijo Walter, así más técnicamente, excelente. Voy con Carlos, dice que, bueno, después del comercial de las cervezas, dice que está escuchando Yasuela, dice la música jazz que acompaña a Rayuela de Cortázar. Entonces, se la está pasando bueno, súper, ¿eh? es bastante intelectual nuestro amigo, pues hay que traerlo, hay que Dice, traerlo a justo este ahora acaba foro. de poner un comentario, voy a aprovechar. Dice que el problema con el concepto de dictadura de proletariado es que en la mayoría de los países donde se estableció se convirtió en dictaduras bonapartistas. Dice, el 18 Brumario de Luis Bonaparte Bonaparte. Marx. Sí, lo que pasa es que, bueno, la Comuna de París, que es donde aparece este famoso libro de Marx, donde analiza en términos críticos la construcción del poder. Es que la dictadura, fíjate que pasa algo bien interesante, que la dictadura del proletariado no era la supresión del derecho de las personas en la entidad política, sino que era el instrumento de lucha que tenía que ser el partido, porque después le ponen el partido como motor de transformaciones. Ahora, lamentablemente, y hay que decirlo, cuando se instalan los poderes, no lo instalan los pensadores. Y ahí viene el famoso dilema de Rusia. Muchos decían que el sucesor de Lenin no tenía que ser Stalin. Y aunque a muchos les va a asustar, había otro señor ahí que mataron en México, que tenía más luces que Stalin. Y dicen, bueno, hay un debate histórico. El problema también creo que es importante lo que dice el amigo en el bonapartismo. ¿Qué pasó con Bonaparte? Bonaparte, todos pensaban que iba a transformar Francia, después en su primera etapa, porque después fue la Comuna de París, pero terminó siendo lo que tanto criticó, y eso le ha pasado a muchos en el socialismo, en la transición, que terminaron siendo peor que lo que criticaron. Fíjate que a mí, en lo personal, y hay que revisarlo con detalle, considero que por eso que son importantes los neomarxistas en la interpretación más hegeliana de la superestructura. Por ejemplo, Antonio Gramsci, porque Gramsci dice que la batalla en la visión de la hegemonía también es una deconstrucción, o los teóricos de la escuela de Frankfurt también, que nos tratan de plantear que los debates alrededor del tema de las mentalidades y la superestructura, que fue abandonada por los teóricos duros del marxismo, también juegan papeles importantes. Y eso es algo lo cual la historia lo ha demostrado. Si no educas, si no cambias los valores que el capitalismo te pone, nunca vas a salir del capitalismo. Vas a estar en una desesperanza aprendida, pensando que la felicidad te la da el dinero y las cosas materiales. ¿Y quién le pone eso? La hegemonía. No te han puesto una pistola en la cabeza, te han metido la idea en la cabeza. Y eso es lo que es la famosa batalla cultural, lo que le llamó por ahí a alguien el aparato ideológico. Bueno, hoy algo relacionado, hablamos con Ramón, justamente nos reunimos hoy, de la cuestión de este que va de candidato presidencial de Argentina, ¿no? Qué libertario, Milei. Javier Milei. Javier Milei, ¿no? Lo traigo porque suena mucho a eso, ¿no? Dice. No, fíjate. Ahí es anarcocapitalista, es otra tendencia. Lo que pasa es que él dice libertario, ¿no? A los libertarios anarcocapitalistas, lo que pasa es que todo el centro se llama el Estado. Fíjate que todo el Estado. Y todos se quieren zafar del Estado, pero todos quieren comer del Estado, pasan por el Estado. Sí, ahora, porque él, por ejemplo, fíjate, Walter, me llamó la atención, así brevemente, porque esto, hablando de la reducción del Estado y la destrucción del Estado, también él en su tesis plantea de que el Estado es un estorbo y que todo hay que privatizarlo, porque el éxito se encuentra en eso. Sí, lo que pasa es que Milei, acuérdense, el anarcocapitalismo es una versión del liberalismo económico más extremista de Hayek, de la escuela de Viena. Es decir, para ellos, bueno, decía Mr. Feynman, el único lugar democrático del mundo se llama el cementerio, porque ahí todos son iguales, y para todo es desigualdad. Dale el mar bueno, algunas tumbas son más bonitas que otras. Pero el muerto es igual mismo, es decir, ahí no nada. Sí, el cadáver, los huesos son iguales. Después cambiar el color de la tumba, pero el muerto es el mismo. ¿Por qué? Sí. Porque la desigualdad es un factor necesario en las sociedades. Es decir, el anarcocapitalismo es el extremo más grande de decir que el Estado es una institución, pero eso lo anárquico tiene que ver con el concepto de desaparición del Estado. Entonces el anarcocapitalismo lo que busca es reducir el Estado a la proporción, a la mínima expresión, que su única función sea tener tal vez barrenderos que limpien la calle donde van a pasar los capitalistas, porque él dice, la educación no es un derecho, porque alguien tiene que pagarlo.
La salud no es un derecho. ¿Por qué? Porque ellos están llevando al plano de que el ser humano en la libertad absoluta es capaz de autogestionarse. Eso se llama anarcocapitalismo. El anarquismo lo plantea más o menos así también. Pero en la versión para otro lado. Contrario. Sí. Mira que casi es una línea bien sutil que divide entre una cortina y otra, ¿eh? Sí, claro, estas son distancias ideológicas, pero se ven manifestadas en las políticas que tiene. Ahora, él acusa al Banco Central de Reserva, dice que le va a poner una bomba y lo va a mandar a... ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva, recordemos que el principal enemigo del mundo, uno de los principales polos de enemistad del mundo y que es uno de los más malvados, se llama el Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, que es una entidad privada que tiene dinero en el mundo a partir del dólar, que es una máquina asesina en el mundo. Y también dijo de que el Papa Francisco es comunista. Por sus planteamientos. Ahora, Milei, acuérdense que Milei y toda la línea que está ponderada en este espectro de la política latinoamericana obedecen a lo que ideológicamente, pues le repito, esto es lo que los autores dicen y como nosotros lo interpretamos, a lo que le llaman la gente la nueva ola neoconservadora de la derecha latinoamericana, que es una respuesta al progresismo de los 2000 para acá de las izquierdas. Ahora, una respuesta donde terminaron usando el Estado como un beneplácito y un suntuario, los famosos casos de corrupción. Hoy esta derecha, que nace con visiones de un liberalismo económico o una visión libertaria de reducción del Estado, viene a recuperar aquel papel que en los 90 se quería hablar del famoso neoliberalismo, que no fue ejecutado más allá de algunos intereses corporativos, pero la misma lógica. Quizá Walter, Gustavo Milei quizás es más académico que Bolsonaro es más radical que Bolsonaro. Lo que pasa es que Milei tiene una ventaja como lo tiene Agustín Laje, todos ellos tienen una gran ventaja, otros que lo pueden ver, Agustín Laje, Milei, Márquez, todos ellos que están en esta lógica, que leen por lo menos y leen más que un montón de gente que habla con ellos. Leen. Es decir, fíjate que yo estaba una vez en un evento de sociología latinoamericana, y decía un cubano con estas palabras: el país que más estudios latinoamericanos hace en el mundo y hace el 90% de los estudios latinoamericanos, ¿quién cree que es? Y comenzó la mara: Brasil, Argentina, México. No, dice Estados Unidos. Digo, Estados Unidos sabe más de América Latina que América Latina de sí mismo. Yo hace poco me conté un libro que se llama El Poder del Café, hecho por un norteamericano. Puchica, te describe toda la estructuración y cómo se estructuró las famosas 14 familias. No eran 14, por supuesto, pero todo el grupo económico del café y sus implicaciones en la vida pública en 100 años, hechos por norteamericanos. Está en inglés, quiero ver si lo podemos traducir al español. Sí. Mira, Walter, vos sos bastante revoltoso, fíjate. Exacto. Mañana me toca dar un pequeño discurso sobre la otra historia del 15 de septiembre. Y me apareció en los datos tu apellido. Porque la primera conspiración que se dio fue el 5 de noviembre de 1811, en el que estuvo involucrado un tal Manuel José de Arza y Faguaga. Ya te cuento la historia. Sí, de Santana. Te toqué, ¿verdad, Walter? No, te cuento. Fíjate que existe, pues te lo voy a contar. Porque vaya, pues. Dale. La familia Faguaga. ¿Viste? A la familia Faguaga, inclusive hay una mujer prócer en la familia Faguaga. La mamá de Manuel José Arce era María Antonia Faguaga. Por eso José Manuel se llama José Manuel. Sale en la lista. Sí, y acordate que la casa donde se hizo todas las conspiraciones de la independencia es la casa de Bernardo Arce. Y la que conspiraba y mandaba los mensajes era María Antonia Faguaga. El primer alcalde criollo que sustituyó al intendente de España se llamaba Leandro Faguaga. Y su hermano Mariano Faguaga eran también de los de independencia. Y fueron parte importante en esa independencia. Además, el abogado que defendió a Gerardo Barrios, que era el hijo de ellos, uno de ellos, se llamaba Domingo Faguaga, ya por 1854. Te puedes imaginar. Ahora, yo soy de otra. Te descubrí, te descubrimos. No, ya te descubrí, ya estás expuesto y esto quedó grabado y lo vamos a hacer viral después. Mira,
me decían el prócer, me decían algunos, el sociólogo El prócer. prócer, El el prócer. prócer. Ahora imagínate hasta dónde ha llegado. Dice Carlos Muy Bucio, interesante que tenés tu árbol geológico bien localizado. bien, Nosotros bien. lo armamos una vez, nos tocó. Volviendo, pues vamos a cambiar de tema, Walter. Ya me das miedo, ya me diste miedo. Walter, dice Carlos de que, bueno, Stanley fue revolucionario, pero más especializado en asaltar bancos y organizar agentes y colaboradores. Dice. Luego estaba Es que no hablando de entendí. Milei, dice que es un intelectual radical de ultraderecha y que está contigo, dice que los rusos y los gringos y los chinos saben más de nosotros que nosotros mismos. Eso es cierto. Es penoso, ¿verdad? No, pero Al final yo creo que ya vamos a ir aterrizando porque hemos Yo creo que extendido el sí, tema y ha creo que estado sí, creo que sí. Yo súper creo que bien. Carlos y Walter porque están en la tarde, a nosotros ya vamos entrando a la madrugada. Y aquí Daniel, nosotros la seguimos después con las reyes, después la seguimos aquí. Ah, ustedes vean, sí. La Yo seguimos, a lo mejor voy a destapar un vinito que tengo por ahí. aquí la seguimos. excelente. Pues creo que vamos finalizando, no sé, Ramón, si quisieras agregar algo, algún detalle para ir No, para nada. Yo estaba aquí disfrutando de la clase de Walter, escuchando con detenimiento lo que decías, nada más. Que va. Pero, a ver, realmente hemos hablado poco de la ONU y de lo que había dentro, entonces. Pero tenés la culpa tú, Ramón, porque comenzaste a decir, Sí. de ti se partió toda la No, conversación que hemos hecho. René, Eric, en realidad no tuvo la culpa Ramón porque él jugó su papel. Él Claro, tenía que ser polémico. Viene y tira el fuego, Tiro ¿no? piedra. Y ahí que se reviente el Rompo frentes y la gente ya hace cosas. Aquí hasta Excelente, salió Carlos excelente. Bucio, Daniel por allá, que están pendientes del... Saludos, Bien, Daniel, bien. saludos. Sí, saludos. Saludos a nuestro querido amigo Daniel. Saludos, Y a Daniel. Carlos, por favor, Carlos, comunicate ahí con Eric, mandarle un mensaje en Messenger para que estés aquí en esta Ah, que se me plataforma. han bloqueado Me ahora mismo gustaría. la cuenta de Facebook. Estoy Entonces out. puedes escribirle a Walter o a Ramón, o me escribís a mí, igual, la misma cosa. Sí, no, que le he dicho yo que me deje ahí el contacto en YouTube, a ver si nos lo hace para poderlo tener. Ok. Hay que ver cómo hay que sobornar a Daniel para que se presente. Porque imagínate que se fue al cine a ver una película, se salió del cine para estarnos escribiendo, pero no está aquí. ¿Cómo se explica eso? No es edad para empezar a tomar decisiones de las que luego te arrepientes. ¿Ven? Es lo que realmente quiere tu corazón. Y yo creo que él quiere estar aquí, pero por algún motivo, algo le impide, alguna posesión diabólica. Hombre, no, ahí yo creo que te está metiendo mucho, André. Yo lo dejaría ahí nomás de que... Ya la cuestión es esa ya. Él sabe que bromeamos, Lo queremos mucho, lo apreciamos y a toda la gente, así es que muchas gracias, Walter, Ramón, Eric y a toda la gente que estuvo soportándonos allí y divirtiéndonos. Un placer muy grande, muchachos. Nos vemos el próximo viernes, entonces. El próximo viernes gusto verlos, amigos. Se me cuidan bastante. Y a todos los que nos igualmente, también un saludo cordial. Eso es. Muchas gracias. Entonces te voy a mencionar mañana ahí en el evento, está el bueno, prócer en carne. Ahora sociólogo, Sí. Reencarnado. Vaya linaje, Walter. Vaya de linaje. Hasta luego, gracias por vernos. Un saludo. Nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense. Feliz Navidad. Okay. Bueno, no puse iniciamos, en la realidad tengo que poner finalizamos. Bueno, cuídense un montón. Porque tenés ahí la cancioncita de despedirnos, Eric. Ahora, no, ya no. Ya no. Pues cantemos. Venga, nos vemos hasta la próxima. Ok, chao. Arrivederci.